Padre, te damos gracias esta tarde por este tiempo, Señor, que nos das para poder estar en tu presencia, para poder estudiar acerca de esta conquista de la tierra de Canaán, Señor, dirigida por este hombre líder llamado Josué, y que sin duda, Señor, nos ha dejado muchas enseñanzas de vida, muchas enseñanzas espirituales, principios que siguen actuando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. No solamente líderes de la iglesia, sino líderes de nuestras familias, como líderes en los trabajos, en la comunidad, en todas las áreas, Señor, donde nos encontramos sirviendo. Padre, gracias por este tiempo y lo ponemos en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vayan conmigo, hermanos, a el capítulo 20 de Josué. Ahí es donde vamos a empezar a estudiar ahora. Ok, ahí ya me están escuchando otra vez. Perdón, hermanos. Se volvió a cortar, pero ya está otra vez ahí. Les decía, vamos a estudiar en el capítulo 20 de Josué y capítulo 21. Son dos temas muy interesantes dentro de lo que fue la repartición de la tierra. Una vez que, como vimos en los capítulos anteriores, se repartió toda la tierra, se acabó de hacerle el sorteo porque fue por suertes, se reparte toda la tierra en las tribus que faltaban de poseer sus tierras. Quedan dos temas pendientes dentro de las ciudades que se estaban entregando, y uno de esos pendientes es precisamente lo que se refiere a las ciudades especiales. Hubo dos tipos de ciudades especiales que requirieron de algo también especial de parte de Josué y de los líderes de Israel para poder entregar estas tierras. La primera es la que se refiere a las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio. A través de la Biblia, hermanos, a través de todo lo que nosotros estamos estudiando, sobre todo en los libros históricos que estamos estudiando ahorita, nos fueron comunicadas normas universales que todavía siguen rigiendo a la humanidad a través de la revelación que Dios nos fue dando para que fuéramos aprendiendo cómo vivir. Hay muchos de los temas que se leen en el Antiguo Testamento, sobre todo, hermanos, que debemos de saber como estudiantes de la Biblia, que muchos de estos temas o muchos de estos principios tienen una aplicación regional, solamente aplican para cierta región, para cierto tiempo, para cierto espacio, o muchas veces fueron temporales. Así es que no todo lo que está en el Antiguo Testamento necesariamente tiene que aplicarse de manera literal todavía en nuestro tiempo, ¿verdad? Porque fue una situación específica y tenemos que aprender a discernir cuáles son esos conceptos, cuáles son esos principios que son solamente temporales, regionales, o solamente son para una cierta región. Y una de esos temas es precisamente este capítulo 20 de Josué, aunque también nos deja muchas experiencias y nos deja algunas enseñanzas que sí podemos aplicar todavía en nuestros días. Vamos a ver qué fue lo que pasó con estas ciudades de refugio, qué fue lo que Dios le ordenó a Josué. Dice el capítulo 20, versículo 1. Habló pues, déjeme ponérselos aquí, ahí está. Habló Jehová a Josué. Ok, y aquí tenemos algo muy importante. Ahora es Dios directamente, ¿verdad? Hablándole a Josué, que era el líder de la nación de Israel. ¿Qué fue lo que le dijo? Habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio
de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Dios le está recordando a Josué una orden que ya le había dado muchísimos años atrás a Moisés. Probablemente estamos hablando de casi 60, 70 años antes que Dios había dado esta orden a Moisés, de que se tenían que señalar ciudades de refugio. Ahora, por qué había que recordar esta instrucción que Dios le había dado a Moisés? Hay que tener en cuenta esto, hermanos, ya que hay algo muy importante que tenemos que aprender. Número uno, Dios ya había previsto estas ciudades desde Moisés. Cuando Josué entra con los israelitas a conquistar toda la tierra de Canaán, la tierra prometida de Canaán, cuando llegan a conquistar toda la región para poder repartir las tierras y para poder tener ellos cada uno su lugar donde se iban de establecer, Dios eso ya lo había visto desde antes. Dios ya había previsto lo que iba a suceder. Dios sabía ya por anticipado lo que iba a pasar cuando ellos entraran a conquistar. Y esto es algo, hermanos, que a nosotros nos tiene que dar mucha confianza. Porque a veces nosotros tenemos planes, proyectos, Dios nos manda a hacer cosas, queremos hacer algo para el Señor, pero pensamos que ya Dios muchas veces se olvidó porque ya pasaron muchos años y no nos acordamos. Sin embargo, las promesas de Dios nunca se olvidan. Siempre se van a cumplir a pesar de que hayan pasado muchos años. Quizás ni siquiera nuestra generación nosotros lo vamos a ver. Quizás lo va a ver otra generación después. Pero las promesas de Dios se van a cumplir. Y Dios ya había previsto que cuando Josué entrara a conquistar la tierra, se iban a tener que tomar providencias para hacer estas 6 ciudades de refugio. Ahora, Dios no estaba dudando cuando le dijo estas instrucciones a Moisés. Oye, Moisés, mira, en caso de que lleguen a conquistar la tierra, si pueden llegar y entrar y conquistar la tierra, entonces lo que van a hacer va a ser esto y esto y esto. Dios nunca puso en tela de duda lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque no iba a ser el hombre el que iba a conquistar, no iba a ser Josué el que iba a conquistar, iba a ser Dios. La guerra es de Dios y Dios ya sabía de antemano que la guerra se iba a ganar y que la tierra se iba a conquistar y que Josué tenía que establecer estas ciudades de refugio. Así es que esto ya había sido una provisión de parte de Dios. Y hermanos, esto nos tiene que dar mucha confianza a nosotros, porque Jesús nos dejó ya las instrucciones de lo que va a suceder, inclusive hasta el fin del mundo. No solamente cuando venga por nosotros, no solamente cuando venga el momento del rapto de la iglesia y nos vayamos con Él y nuestras labores aquí ya terminen, sino que nos dejó ya toda la información de lo que va a suceder hasta la eternidad, donde vamos a estar viviendo con Él, donde vamos a estar reinando con Él, donde vamos a participar de esa vida eterna juntamente con todos los redimidos. Así es que ya tenemos nosotros cómo termina la historia, ya tenemos todas esas promesas. ¿Están pasando muchos años? Sí. Han pasado 2000 años desde que el Señor nos dio esas promesas, de que Él ya previó lo que va a suceder en el futuro, como previó que Josué iba a conquistar la tierra y tenía que establecer ciudades. Ahora el Señor ha previsto también que la iglesia tiene que seguir predicando el evangelio. Por eso dijo Jesús en la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es exactamente lo mismo. No nos estaba preguntando el Señor si acaso ustedes pueden conquistar las ciudades. Si acaso ustedes pudieran llegar a predicar, pues prediquen y hagan discípulos. No, el Señor ya lo estaba dando por sentado. Lo estaba dando por hecho de que la iglesia iba a establecer su reino en todo el mundo y teníamos que levantar también nuestras iglesias como esas ciudades de refugio. Así es que Dios ya había provisto, hermanos, desde Moisés, desde antes, el plan de estas ciudades que se iban a levantar.
¿cuál era el propósito de estas ciudades? Vamos al versículo 3. ¿Para qué eran estas ciudades? Dice ahí, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, es decir, el que quiera sacar venganza o desquitarse o justicia por la persona que mató a esta persona, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente. Fíjense bien esta palabra. Y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Una provisión que está haciendo Dios, muy especial, muy difícil quizás de entender para nosotros ahora en nuestro contexto, pero cuando Dios establece estas ciudades, hermanos, cuando Dios habla acerca de lo que se debería de hacer en estas ciudades, está hablando de que solamente pueden acogerse a esta ley aquellos que mataron accidentalmente a otra persona. No que tenía pleito con él, no que tenía enemistad, no que tenían alguna situación que aclarar y lo mató, porque eso era homicidio. Ahora, Dios ha sido, hermanos, siempre muy claro en cuanto a la pena de muerte. En el libro de Números y desde el libro de Génesis, en el capítulo 9, inmediatamente cuando Noé y sus hijos desembarcan del arca y Dios les da la orden de fructificar y de multiplicarse, Dios les hace la advertencia: no se puede derramar sangre inocente. ¿Por qué? Porque vas a contaminar la tierra. Y la única manera de descontaminar la tierra, cuando una persona moría por ser asesinada, la única manera de expiar esa contaminación de sangre en la tierra era que el que lo mató, el homicida, también tenía que morir, y de esa manera quedaba otra vez pareja la cosa y la tierra no se contaminaba. Ahora, yo sé que esto a lo mejor suena bárbaro para alguien, suena como un estado de barbarie, como algo descabellado, pero piensen nada más tantito, hermanos. Piensen nada más tantito. No estoy diciendo que debemos de impulsar como cristianos la pena de muerte, pero nada más piensen tantito. ¿No es verdad que ahorita todas las sociedades civilizadas de este tiempo están clamando por justicia? Porque mucha gente inocente que muere, que son asesinados, no llega a hacérseles justicia, y sus asesinos andan vagando libres y sin ninguna preocupación, y nunca se les hizo justicia. Esto lo oímos, hermanos, todos los días en las noticias. Y vemos y conocemos muchísimos casos también de gente que está clamando por justicia, porque la muerte de un ser amado no quedó vengada. O sea, no hubo justicia. No hubo justicia. No estoy diciendo que haya que matar al que lo mató, pero por lo menos sí hacer justicia. Ahora ya en nuestro contexto. En el contexto bíblico, hermanos, era pena de muerte. El que mató a alguien tenía que morir también. Pero
Estamos hablando de que estaba el tiempo de la conquista, había guerra, había intromisiones, había espionaje, había un sinfín de cosas, estaban luchando contra cananeos, contra eteos, jebuseos, todas esas tribus que estaban en la tierra de Canaán, y ellos estaban peleando. Era un tiempo de guerra, era un tiempo donde las flechas y las piedras volaban por todos lados. Si alguien de manera accidental, en medio de todas esas cosas que estaban pasando, si alguien se sentía que uno de los enemigos llegaban y de pronto lo mataba, y resulta que no era de los enemigos, resulta que era de su propia tribu, que era gente de Israel, y esta persona mataba a alguien por equivocación, entonces había una provisión de justicia y misericordia para la persona que había cometido esa infracción, ese delito, ese homicidio de manera involuntaria, por accidente solamente. Dios proveyó precisamente estas ciudades para que pudieran ser solamente un lugar de refugio, y puso leyes muy claras, estableció leyes muy claras. ¿Cómo va a ser? Bueno, esa persona va a tener que llegar a la ciudad, va a tener que tocar la puerta y va a tener que exponer su caso. Esto incluía, hermanos, que en estas 6 ciudades tenía que haber un concilio de ancianos con mucha sabiduría, por supuesto, de parte de Dios, y ellos tenían la responsabilidad, era como un tribunal, era como una corte, y eso lo vemos hoy todavía. Esto funciona en todo el mundo. Es una corte, y la corte determina si el caso de la persona, después de que exponga su caso, si la persona es culpable o es inocente. Si era inocente, tenía que quedarse en esa ciudad, esperar a que pasara el juicio delante de la congregación, y tenía que esperar, fíjense, hermanos, aunque fuera una muerte accidental, esa persona tenía que esperar hasta que el sumo sacerdote de aquel tiempo muriera. Una vez que el sumo sacerdote de Israel muriera y subiera otro en su lugar, en ese momento era la señal de que estas personas podían volver a su ciudad y a su casa de donde habían salido huyendo. Hay mucho de qué hablar de esto. Quizás es una ley, como les digo, a lo mejor para algunos es una ley injusta, una ley bárbara, una ley... Pero lo importante aquí, no nos vamos a poner ahorita aquí como abogados a hacer jurisprudencia, a ver si estaba bien o mal. El tema aquí y el principio espiritual para nosotros es este. Dios, en su infinita misericordia, hermanos, ha hecho provisión para nosotros constantemente, para todas las cosas que nosotros estamos viviendo. La ley de Dios es, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros, por haber pecado en contra de Dios, merecíamos la muerte. Pero, gracias a Dios, por medio de Jesucristo, Jesucristo es nuestra ciudad de refugio, y Jesucristo nos pudo hacer aceptos nuevamente, nos perdonó, su sangre nos limpió. La sangre de Cristo fue la que equilibró la balanza en la tierra que estaba contaminada por el pecado de nosotros. No sé si me explico. Nuestra vida, nuestro pecado había contaminado la tierra. La sangre de Jesucristo limpia y descontamina esa tierra que nosotros habíamos contaminado. Y Dios establece esta provisión. Y este es un principio espiritual, hermanos, que vemos aquí en Josué. Aquí fueron ciudades literales, y hubo un juicio, y hubo un consejo, y hubo un tribunal, una corte. En nuestro caso es espiritual, pero es el mismo principio. Hay un lugar de refugio, y ese lugar se llama Jesucristo. Jesucristo es el lugar de refugio en el cual nosotros podemos ahora llegar
meternos delante de su presencia y ser completamente perdonados. Ahora, se establecen 6 ciudades de refugio, y aquí quiero que vean este mapita que les puse aquí. Este es el mapa más o menos de todo lo que es la región de Canaán, todo lo que era la tierra santa. Del lado central, si ven esa manchita azul, ese es el Mar Muerto, y la manchita que está más arriba, la manchita azul de más acá arriba, es el Mar de Galilea. Y todo eso que está entre Ramot y Siquem, todo eso es, la orillita es el río Jordán, ¿ok? La mitad, entre el Mar de Galilea y el Mar Muerto, está todo el río Jordán. Bien, fíjense bien en estas 6 ciudades de refugio. Del lado derecho van a ver 3 ciudades: Golán, Ramot y Becer. Esas están de este lado. Las 3 ciudades del lado derecho fueron puestas todavía por Moisés. De este lado se establecieron 2 tribus y media antes de entrar a la conquista de la tierra. Y para esas 2 tribus y media que ya se habían establecido ahí, la misma orden entró en vigor. Así es que Golán, Ramot y Becer fueron puestas para las tribus de Gad, Manasés, que se establecieron de este lado, y de Rubén, que se establecieron del lado oriental del río Jordán. Ahora, del lado izquierdo, junto al mar Mediterráneo, toda esa otra región donde están las otras tribus que se repartieron por suertes, esa es toda la parte que se repartieron por suertes. También están 3 ciudades. Está Sedes, hasta allá arriba, ¿verdad? En la región de Galilea. Después está Siquem, y después abajo está Hebrón. Ahora, si ven el mapa, hermanos, se van a dar cuenta cómo estas 3 ciudades están más o menos a la misma distancia, bien repartiditas. O sea, no están todas amontonadas en un lugar. Están bien repartidas para que toda la gente tuviera una ciudad cercana a donde poder huir, a donde poder refugiarse en caso de haber matado a alguien de manera accidental. Vuelvo a insistir en esto, hermanos. Dios no estaba solapando solamente a los homicidas que lo hacían de manera ¿cómo se llama eso? Con premeditación, ¿verdad? Los asesinos. Solamente para aquellos que fueran por accidente, que no fuera algo a propósito. Para esas personas se estaba dando perdón, se me fue aquí. Ahí está. Se les estaba dando esa oportunidad de poder tener un juicio, de poder ser escuchados. Las razones: me equivoqué, pensé que era un invasor, que era un enemigo, un extranjero, no me di cuenta y lo maté. Y se podían ir a refugiar ahí. En medio de todo esto, hermanos, y como les digo, vean esas 6 ciudades, porque ahorita vamos a volver a este tema un poquito. Pero estas ciudades que fueron señaladas, el resto del capítulo 6, los otros versículos que quedan 3, ahí están los nombres de las ciudades. Pero estas ciudades, hermanos, tienen algo en particular. Eran ciudades que fueron escogidas en lugares altos. Estas 6 ciudades tenían esta característica. Los historiadores, los antropólogos han podido ubicar estas ciudades, y estas ciudades, la característica que tienen es que estaban construidas arriba de montes, estaban construidas arriba de lugares altos. ¿Cuál era el propósito de que estuvieran en esos lugares altos? Que cuando una persona estuviera buscando refugiarse por esta causa, pudiera ver la ciudad desde lejos y saber a dónde iba, y saber que tenía esperanza de poder llegar. Probablemente lo venían persiguiendo. Probablemente había, por supuesto, los familiares que estaban enojados por la muerte, como haya sido accidental. Y este hombre venía huyendo. Y estas ciudades
fueron escogidas en 6 diferentes montes o colinas altas para que pudieran ser vistas por las personas que venían huyendo. Y esto, hermanos, es un detalle, si ustedes quieren, geográfico, histórico, tiene que ver con los mapas, pero esto es algo que a nosotros como cristianos ahora, hermanos, en nuestro tiempo, nos deja una enseñanza preciosa. Jesucristo dijo que nosotros teníamos que levantar nuestra mirada, ¿verdad? Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, y los que levantaron su mirada a esa serpiente pudieron ser salvos de las mordeduras de las serpientes. Así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Y dónde murió? ¿Dónde crucificaron a Jesús? ¿Se acuerdan? En un monte. En el monte Calvario, en el Gólgota. Era una colina, era un lugar alto donde desde todos los lados de la ciudad se llegaba a alcanzar a ver la colina donde estaban las cruces, donde Jesús fue crucificado. Podemos entender, hermanos, cuál es el concepto espiritual de esto. Donde quiera que estemos nosotros, obviamente ahorita nosotros no volteamos a ver un monte, pero donde quiera que volteemos a ver, nosotros podemos correr a Jesucristo y sabemos que Él estará disponible a nosotros porque Él murió. Y en esa cruz, en ese monte, nosotros espiritualmente todavía podemos alcanzar a verle para alcanzar el oportuno socorro, como dice la Biblia. Todavía podemos ver ese monte Calvario espiritualmente. No estamos allá en Jerusalén ni tenemos que ir hasta allá. Espiritualmente nosotros sabemos que ese monte donde fue crucificado Jesús, ahí todavía nosotros podemos correr para poder alcanzar el oportuno socorro que Jesucristo nos brinda. Otro detalle curioso de estas ciudades. La ciudad de Hebrón. Si ustedes se acuerdan, la lección pasada hablamos acerca de Caleb. Caleb, el que fue espía junto con Josué, que trajo buenas noticias, y ya anciano de 85 años le dice a Josué, ¿sabes qué? Dame la tierra que yo quiero tener para mi familia. Yo quisiera que me dieras la tierra, el monte de los anaseos, donde están los hijos de Anac, donde está la ciudad de Hebrón, la ciudad alta, la más alta de todas, era la ciudad de Hebrón. Y esa ciudad fue designada como, por todos los príncipes, fue designada como ciudad de refugio. Caleb no dudó por un momento. Caleb estableció y él estuvo de acuerdo de que esa ciudad que él había conquistado se convirtiera en una ciudad de refugio. Dijo, a mí déjenme nada más lo de alrededor. Déjenme los campos y lo demás y yo con mucho gusto doy esa ciudad para que esa ciudad se convierta en una ciudad de refugio. Hebrón. Este lugar, hermanos, este lugar tan simbólico en la Biblia, porque aquí en Hebrón fue donde el rey David, muchos años después, casi 400 años después, él empezó a reinar en esta ciudad llamada Hebrón, la cual había sido una ciudad de refugio. Ahí es donde 400 años después David iba a empezar su reinado. Después se iba a trasladar a Jerusalén, pero David empezó a reinar en Hebrón por 20 años. Así es que todo lo que vemos en los libros históricos, hermanos, y todo lo que vemos aquí tiene una razón fundamental y tiene una trascendencia histórica y espiritual. Todo lo que estamos haciendo nosotros, hermanos, y yo espero que puedan captar esto que les quiero transmitir. Todo lo que tú estás haciendo por el Señor, todo lo que hagas por Cristo, que aparentemente ahora o en este tiempo quizás no lo entendemos, no lo alcanzamos a dimensionar, hermanos, todo tiene un propósito y todo está unido.
No sabemos lo que Dios va a hacer dentro de 10, 15, 20 años, 100, 200 años, si es que todavía el Señor no viene. No sabemos si a las personas a las que tú les estás compartiendo el Evangelio en este momento, no sabemos si sus generaciones dentro de 100, 200 años, si el Señor no ha venido, a lo mejor esas generaciones de esas personas que tú les estás compartiendo ahora llegarán a ser líderes prominentes de la iglesia en aquel tiempo, cuando ya ninguno de nosotros existamos. Quizás algo va a suceder ahí. Quizás el lugar donde estamos levantando nuestro templo, ahora aquí nosotros en South Bend, los hermanos que están en otros lugares y que están trabajando también en sus iglesias locales, donde quiera que estés estableciendo la obra de Dios, no sabemos qué es lo que va a pasar ahí. No sabemos qué es lo que hay en el plan perfecto de Dios. Pero lo que sí te puedo decir, hermano, y lo que sí te puedo asegurar, que nada de lo que hagamos, nada de lo que hagamos caerá al vacío. Nada de lo que hagamos por el Señor, nada de lo que trabajemos por el Señor, nada de lo que el Señor nos ha mandado hacer y nosotros hagamos, caerá en saco roto. Todo tendrá un momento. Cuando Caleb conquistó ese monte, Caleb no se imaginó que dentro de unos poquitos años ese monte, esa ciudad de Hebrón, se la iban a pedir para que se convirtiera en una ciudad de refugio. Y él se sintió agradecido con Dios. Y él gustoso dijo, por supuesto que doy mi ciudad. Yo la conquisté, me costó trabajo conquistarla, tuve que emplear mi fuerza que me quedaba y la gente de mi familia y de mi tribu y conquistamos esta ciudad y es nuestra. Pero si el Señor la demanda para que sea una ciudad de refugio, con mucho gusto yo la entrego para que sea una ciudad de refugio. Y Caleb no se imaginaba, hermanos, nunca se imaginó, ni por su mente pasó, que 400 años después, David, del que vendría después el linaje del Mesías que traería la salvación para cumplir la promesa hecha a Abraham y hecha desde Adán y Eva en Génesis 3:15, ese linaje ahí establecería su primer reinado. ¿Qué va a pasar con lo que estamos haciendo ahorita, hermanos? No sé. No sé qué va a pasar después. ¿Cómo lo va a usar Dios? No sé. ¿Qué historias se van a desarrollar? ¿Se van a desenvolver en el lugar donde estamos ahorita trabajando? No sé. No sé. Y me intriga, sí. Pero pues será cosa del Señor y a lo mejor cuando estemos en la eternidad con el Señor nos va a decir, oye, ¿se acuerdan de aquel lugar donde ustedes trabajaron? ¿Se acuerdan de aquel templo donde trabajaron? ¿De aquella iglesia donde trabajaron? ¿De aquella iglesia, hermano Humberto, allá en Perú? ¿Aquella iglesia en México? ¿Aquella iglesia en Texas, en California, en Indiana? ¿Te acuerdas de aquella iglesia donde te esforzaste y hiciste tantas cosas? Ahí en esa iglesia, mira, muchos años después, tú ya habías muerto, ya estabas descansando en el Señor. Muchos años después, ahí se desarrolló esta preciosa historia. Ahí estas personas llegaron a conocer a Cristo y ahí se desarrollaron todas estas otras historias de éxito y de triunfo y de victoria del Evangelio. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan? Todo lo que Dios hace tiene un propósito y todo lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, tiene un propósito eterno. Así es que esa fue la razón de las ciudades de refugio. Vamos al siguiente tema, al capítulo 21. No solamente se establecieron las ciudades de refugio, sino que se establecen también la heredad para los levitas, Dice el capítulo 21, versículo 1. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar y también a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés, otra vez igual, ¿verdad? El tema anterior también fue lo que Dios le había dicho a Moisés previamente. Aquí también los levitas lo recuerdan. Por medio de Moisés, que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos,
con nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y todo el resto del capítulo viene la descripción de cada una de las ciudades y de las regiones que les dieron a las familias descendientes de Aarón. Ahora, consideraciones importantes aquí, en este tema. Número 1. Cuando estaban en el desierto, hermanos, y Dios le había dicho a Moisés que iba a repartir toda la tierra de Canaán, Dios fue muy específico y le dijo a los descendientes de Aarón, a los levitas, a los descendientes de Leví, a ellos no les va a tocar un pedazo de tierra, no van a tener tierra propia a ellos, sino que cada una de las tribus de sus tierras les van a asignar a ellos ciudades donde ellos puedan vivir, donde ellos puedan estar. Y la razón por la que el Señor le dice esto a Aarón es esa, dice, yo soy tu parte y tu heredad. Hermanos, esto es una promesa muy bonita para todos los que están sirviendo a Dios, de una de otra manera. Todos los que servimos a Dios, no solamente de tiempo completo como pastores, todos los que tenemos una misión sacerdotal dentro de la iglesia. Y sacerdotal, no lo estoy hablando en el sentido de expiación y en el sentido de mediación y de intermediarismo entre Dios y los hombres. Estoy hablando de servir al pueblo, estoy hablando de ministrar al pueblo, estoy hablando de predicar, de aconsejar, de ayudar, de guiar al pueblo de Dios. Todos los que tenemos una misión sacerdotal, de liderazgo, de dirección dentro de la iglesia, esta es una parte muy bonita para nosotros, porque más allá de las tierras, hermanos, que podamos tener, o si quieres tener tus casas y todo esto, tenemos que saber que el Señor nos ha dado parte para nosotros. Esto está en el libro de Números, capítulo 18, versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Así es que a pesar de que no tenían un lugar, una tierra establecida, los hijos de Leví, sin embargo, Dios en su misericordia no los iba a dejar tampoco desamparados. Por supuesto, porque aquí estamos hablando de el asunto espiritual, pero mientras llegamos a nuestra patria celestial, tenemos que vivir aquí en la tierra. Entonces el Señor les asigna también les asigna ciudades dentro de toda la tierra de Canaán. Les dio 48 ciudades. Hermanos, no son 48 casas, son 48 ciudades, ciudades completas para la familia de Leví, para que se establecieran todas estas tribus. Y número 1, otra vez, Hebrón, la ciudad de Hebrón, es cedida por Caleb también para los sacerdotes, donde David iba a establecer su reino dentro de 400 años. Las principales ciudades de los sacerdotes quedaron en lo que sería el reino del sur. Miren el mapa, a ver si lo alcanzan a ver. Lo mismo, cada uno de esos puntitos, hermanos, son las ciudades de los levitas. Las ciudades de refugio solamente fueron 6 en toda la región, del lado oriental y del lado occidental. 6 ciudades para los refugiados. Pero las ciudades para los levitas son 48 ciudades. ¿De qué habla esto, hermanos? Dios quería que hubiera una fuerte presencia sacerdotal en toda la tierra de Canaán. En toda la tierra de Canaán.
tanto del lado de los que se quedaron de este lado del Jordán, tanto los que pasaron a conquistar el resto de Canaán. Tenía que haber una gran presencia de sacerdotes, de levitas, de cantores, de ministros del Señor en toda la tierra de Canaán. Y si ustedes ven el mapa, hermanos, esos puntitos negros representan todas esas ciudades donde habitaban los levitas. Así es que, hermanos, era muy importante para el Señor, era muy importante que hubiera presencia espiritual en toda la región de Canaán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la influencia diabólica, la influencia de idolatría y de paganismo de todas las tribus que estaban arrojando de ahí y las que no arrojaron y las hicieron tributarias, eran un constante peligro y una amenaza para la vida espiritual de Israel. Espero que entendamos el punto, hermanos, porque estamos hablando ahora también de nosotros. Todo lo que hay a nuestro derredor, hermanos, es una constante amenaza a nuestra vida espiritual. Por eso es tan importante establecer cuantas más iglesias se pueda en medio de cualquier comunidad donde quiera que estemos. Bendito sea Dios por tantas iglesias que podemos ver por uno, por otro lado, por donde quiera que vamos. Hay iglesias, son esos puntitos que están ahí, que son luz en medio de las tinieblas. Son iglesias, somos iglesias llenas de gente imperfecta, llenas de gente pecadora, llenas de gente con 1000 errores, porque no estamos siendo perfeccionados todavía hasta que Cristo venga por nosotros, y hacemos lo mejor que podemos y nos esforzamos y tratamos de honrar al Señor y de servirle, hermanos, pero hay muchas iglesias que se levantan por todos lados. Por eso el enemigo está tan obsesionado en destruir iglesias. Y yo les he dado este dato anteriormente en algunas pláticas. 1500 iglesias están cerrando cada mes en Estados Unidos. 1500 iglesias. Esos puntitos, hermanos, en medio de la tierra de Canaán están desapareciendo. En el tiempo de los jueces, muchos de esos puntitos desaparecieron. ¿Por qué? Porque toda la gente, las tribus que se habían comprometido a servir y a honrar a Dios y que se habían comprometido a que en esos puntitos que están ahí nunca iba a faltar la provisión y que nunca iba a faltar las ofrendas, los diezmos, los ganados, los sacrificios, para que todos esos puntitos se mantuvieran vivos, se olvidaron de esas ciudades. Y los levitas tuvieron que salir a buscar su manutención por donde pudieron. Y sacerdotes por acá y por allá y buscaban porque ellos no tenían una tierra propia. Así es que tuvieron que salir a buscar porque se quedaron sin nada. Y la desgracia vino sobre Israel. Y la desgracia cayó sobre toda la tierra de Israel, y vino las persecuciones, y vinieron matanzas, y vino la diáspora, y vino Babilonia, y los conquistó, y se los llevaron, y después vino Asiria, y eso fue terrible. Y después vinieron los griegos y los romanos, hermanos, porque no tuvieron en cuenta lo que Dios les había mandado, y que la presencia espiritual en medio de la nación era de vital importancia. Hermanos, con cuánta facilidad menospreciamos la presencia espiritual en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras ciudades. Es tan fácil despreciar la presencia espiritual. Es tan fácil dejar de lado el servicio al Señor, es tan fácil dejar de lado el congregarnos, es tan fácil dejar de lado todo lo que tiene que ver con el Señor. Y las consecuencias siempre son terribles, siempre son terribles. Israel le pasó. Miren cuántos puntitos hay ahí. Ahora, vean el mapa, por favor. Y ustedes mismos ahí contesten, no da tiempo a lo mejor de que me contesten todos aquí, pero ustedes vean en qué región hay más puntitos. ¿En dónde hay más puntitos? ¿En dónde ven
una mayor concentración de ciudades asignadas a los levitas. En la parte de hasta abajo, ¿verdad? En la parte café del lado izquierdo, en esa parte es donde hay mayor concentración de ciudades asignadas a los sacerdotes, a la familia de Leví, descendientes de Aarón, hijos de Coat, los coatitas. Ahora, solamente como dato curioso, cuando pasan después muchos siglos, casi podemos hablar de 350 de la época de los jueces, más 250 de Israel, casi 5 siglos después, hermanos, 5 o 6 siglos después de David, después de Salomón, se divide el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte dirigido por Jeroboam, el reino del sur dirigido por Roboam. El reino del norte, Israel, y es el que ya sigue en todos los libros de Reyes y Crónicas, ahí están ya los dos reinos, ¿verdad? Está Israel y Judá, se habla de Israel y de Judá, y de los reyes de Judá y de los reyes de Israel, y de los profetas de Israel y de los profetas de Judá. ¿De dónde vino? ¿De dónde sale la simiente del Mesías, hermanos? ¿De dónde sale? De Judá. ¿Dónde está Judá? Ahí precisamente donde hay una mayor concentración de presencia espiritual en el tiempo de repartir la tierra, en el tiempo de Josué. ¿Quién estaba en donde están todos esos puntitos? Caleb. Él era el que era el patriarca de toda esa región, de todas las ciudades alrededor de Hebrón. Él dijo: yo necesito que haya mucha presencia espiritual, sacerdotal, alrededor de donde yo estoy. Si se dan cuenta, todas las demás regiones, hermanos, tienen 4 ciudades, tienen 3 ciudades, hay algunas que tienen 2 ciudades. Si se dan cuenta, del lado derecho hasta arriba solamente hay 2 ciudades. 2 ciudades. En la tribu de Dan, allá arriba, 2 ciudades para los sacerdotes. Ese lugar donde solamente hay 2 ciudades, hermanos, es lo que hoy es la región de Jordania, de Siria, donde el evangelio no ha podido permear y donde el paganismo ha crecido de manera desmedida. Solamente les asignaron 2 ciudades. Dijeron: no es tan importante. Solamente con 2 ciudades de levitas es suficiente, porque encima los tenemos que mantener, los tenemos que sostener de nuestras ganados, de nuestras cosechas. Les tenemos que dar los diezmos a los levitas, hay que mantenerlos. Entonces ellos dijeron nada más 2. La media tribu de Manasés acá abajo dijo: bueno, yo le voy a dar 4. Hasta acá abajo Rubén dijo: yo también les voy a dar 4. Acá arriba Aser, Neftalí, todos los demás dijeron: pues yo les doy 4, yo les doy 3, yo les doy 4, yo les doy 3, yo les doy 2. Pero Caleb, la tribu de Judá, les dieron todas las que están ahí abajo, que son, creo que 8 o 10 ciudades, porque son entre Judá y Benjamín. Si las contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 ciudades entre ellos. Cuando se rasga el reino, cuando se rompe el reino, Israel es tomado por los asirios allá arriba, la parte norte. ¿Quiénes son los que sobreviven? ¿Dónde se queda la promesa de la simiente de Abraham? ¿Dónde se queda la raíz de David? En Judá, en la tierra de Judá, donde estaba la mayor concentración de ciudades asignadas a los levitas. Todos ellos tuvieron que mantener a todas estas ciudades, sí,
Ellos las tuvieron que mantener. Ellos tenían que llevar sus diezmos, sus ofrendas, tenían que llevar sus aceites, sus ganados, sus vinos, tenían que consagrar a sus hijos. Ellos dijeron, Caleb dijo, yo quiero que haya más de 10 ciudades en mi territorio. Soy descendiente de Judá y yo quiero que haya mucha presencia espiritual en mi territorio. Y Judá fue el reino que permaneció. Fue el reino que sobrevivió. Llegó también el tiempo de la diáspora, el exilio. Llegó Babilonia y se los llevaron prisioneros a Babilonia. 70 años, pero regresaron a reconstruir Jerusalén y regresaron a reconstruir el templo. Y de esa reconstrucción, hermanos, viene la línea de la cual iba a nacer Jesucristo, el Hijo de Dios, en Belén de Judá. No es casualidad. Dios no opera en casualidades. Judá dijo, yo quiero muchas ciudades. Y esas ciudades le valieron muchos años después. Todo lo que tú hagas, hermano, por el reino de Dios, todo lo que hagas por tu familia, todo lo que hagas por el reino de Dios, todo siempre va a abonar para tus siguientes generaciones. No pierdas de vista eso. Déjenme hacerles estas observaciones finales. Jesús es nuestro refugio eterno, de acuerdo a Mateo 11:28. Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ahí está la ciudad de refugio. Todo lo que Dios hace, hermanos, es reflejo de lo que Él es. Todo lo que Dios hace es reflejo de lo que Él es. Estableció estas ciudades de refugio porque en su justicia había dictado leyes para los homicidas, pero también puso misericordia para los que no fueran culpables y también extendió su misericordia. Y me encanta mucho cómo termina el capítulo 21. Si lo tienen ahí, hermanos, dice el 21, el versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ahora, no solamente se cumplió en el tiempo de Josué, se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, porque nosotros, hermanos, somos herederos de muchas de estas promesas, y muchas de estas promesas están siendo activas todavía en nuestra vida. Vean la comparación de los dos mapas. 6 ciudades de refugio, 6 a lo largo de todo el territorio, y 48 ciudades sacerdotales. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. La misericordia de Dios para proteger al homicida por accidente, ahí está. Pero a Dios le interesaba más la vida de toda la nación de Israel. 48 ciudades llenas de levitas, de sacerdotes, de cantores, de gente preparada para el ministerio. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que aún así, con 48 ciudades, el paganismo pudo más que ellos. Se descuidaron, se olvidaron del Señor, se olvidaron de instruir a la siguiente generación, y entonces vino la desgracia para Israel. Esto tiene que ser una lección para nosotros, hermanos. Ojalá para nosotros y nuestras familias y nuestras iglesias no suceda eso. Tenemos nuestra iglesia y cada hogar, cada casa, hermanos, cada casa dentro de nuestra ciudad donde están los cristianos debe de ser uno de esos puntitos donde la gente puede encontrar refugio. Nuestras casas se tienen que convertir en esas ciudades donde hay levitas, donde hay sacerdotes, donde hay gente que puede ministrar la necesidad de la comunidad. Y va a ser interesante hacer un mapa de la ciudad y ponerle ahí unos pins donde está ubicada cada casa de cada cristiano que tenemos en la ciudad.
Y va a ser interesante ver dónde tenemos representación. Ahí están los puntitos. Y ahí debe de estar presente la iglesia. Ahí debe de estar presente el pueblo de Dios. Espero que haya sido de bendición, hermanos, este tiempo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha entregado hoy. Padre, muchas gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza acerca de las ciudades de refugio y las ciudades asignadas para los levitas. Qué importante es saber que en Cristo tenemos refugio, que Cristo es nuestra ciudad de refugio, Cristo es el monte alto donde tenemos ese refugio, pero ahora la iglesia se ha convertido también en los lugares, en las ciudades de los levitas, de tus ministros, de tus líderes, pastores, siervos, evangelistas, que tenemos que estar predicando tu palabra, Señor, todo el tiempo. Tenemos que estar hablando de Cristo, y cada hogar tiene que convertirse en una pequeña ciudad donde haya levitas, sacerdotes, y donde la gente puede encontrar descanso espiritual en medio de la ciudad, en medio de la comunidad. Señor, la guerra es muy intensa allá afuera. El enemigo está combatiendo ardientemente. Y es nuestra oración que también el pueblo de Dios pueda levantarse con el mismo denuedo que Pablo, que Silas, que todos los apóstoles, y seguir predicando con intensidad el Evangelio hasta que Cristo venga por nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, gracias a todos.